2018 se anticipa como un año complejo para la administración del presidente Jimmy Morales. El mandatario tendrá que avanzar en el tema de la ejecución presupuestaria en carteras como comunicaciones e implementar los programas sociales que fueron un rezago durante los primeros 2 años del gobierno de FCN Nación. El liderazgo y la iniciativa del presidente Morales se pondrá nuevamente a prueba para sacar adelante estos temas. El Congreso de la República, en sus números más bajos, estará bajo la lupa en la elección de la Junta Directiva y los proyectos de ley que conocerá el Pleno. Uno de los temas que genera mayor expectativa es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El cambio en las reglas del juego del sistema de partidos puede modificar la forma de elección de 2019, pero las resistencias en el Congreso están presentes y la ciudadanía será un factor clave de cambio. ¿Qué pasará con la población? ¿Regresará a las calles? ¿Qué papel tendrán los ciudadanos en la batalla contra la corrupción en 2018? La elección del fiscal general del Ministerio Público será uno de los puntos en donde se anticipa un choque entre las fuerzas a favor y contra la corrupción. Llamadas ilimitadas todo diciembre, desde 299 quetzales. Tigo presentó. Bienvenidos a una emisión más de Sin Filtro, la etiqueta SF Retos 2018. Estamos hablando de lo que le espera al gobierno, a los organismos del Estado y a la ciudadanía para el siguiente año. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos visita Fernando Espina y Philip Chicola. Muy buenas noches a ambos. Hola, buenas noches. Bueno, comencemos con uno de los temas, también lo hablábamos antes de iniciar. La presidencia, ¿qué logros y qué retos tiene por delante más allá de finalizar la administración o que siga algunas de las líneas torales de su plan de gobierno? ¿Lo tiene acaso? Eso es lo que estamos preguntando. ¿Cuál es el reto para Jimmy Morales y su equipo en el 2018, Philip? 2 retos muy concretos. Obviamente hay que ver ahorita cuando se tengan los datos de finales de mes, pero el Ministerio de Comunicaciones va a cerrar el año con 54-55% de ejecución. Ajá. Y el Ministerio de Desarrollo va a estar cerrando el año por ahí de 35-38% de ejecución presupuestaria. ¿Por qué empiezo con esta reflexión? Muy sencillo, porque uno está diciendo no se está ejecutando recursos en construcción y desarrollo de infraestructura vial o en mantenimiento de infraestructura vial, y el otro dato me dice que no se están ejecutando los recursos en materia de políticas y programas sociales. Entonces, ¿cuál es el efecto de estos 2 datos? Bueno, por un lado, cuando se miran datos de encuestas y se le pregunta a la población urbana qué es lo que usted más reciente de la gestión del presidente Morales, más del 25% de los ciudadanos, y sobre todo a quienes se concentran en zonas urbanas, resienten el pésimo estado de la red vial, de las carreteras. O sea, hoy las carreteras son, en el imaginario del ciudadano guatemalteco de clase media para arriba, el gran problema de gestión pública. Pero cuando vamos y le preguntamos a la población más rural o la población de más escasos recursos, que son los usuarios de los programas sociales, este grupo poblacional está resintiendo los retazos que se han dado en los diferentes programas sociales de gobierno. Entonces, el primer gran reto del gobierno de Jimmy Morales para el 2018 es atender estas 2 patas cojas de la mesa. O sea, al guatemalteco urbano de clase media, lo que quiere el guatemalteco urbano de clase media es que la próxima vez que vaya a la playa, que transite por la CA2, que es la carretera que va de Escuintla a Tapachula, pues que eso no sea como transitar en la luna con todos los cráteres que hay, o que le dé mantenimiento, por ejemplo, a la CA1 en el pedazo entre Tecpan y Los Encuentros, que está todo fracturado. Es decir, hoy el guatemalteco de clase media lo que está resintiendo es el pésimo estado de las carreteras, y eso requiere de una intervención rápida. El guatemalteco no está pidiendo nuevas obras, está pidiendo
no me hagas tener que manejar en carreteras en un estado tan deplorable. Ahora hay expectativas para eso, para 2018. Es que ahí es donde entramos en un tema que lo discutimos hasta la saciedad en el 2017, lo empezamos hablando desde como enero, febrero, y todavía creo que la última vez que lo hablamos fue por ahí de noviembre, en el sentido de que el Ministerio de Comunicaciones ha sido bastante ineficiente en levantar los eventos de licitación para mantenimiento de carreteras. Primer gran problema. O sea, los eventos los levantan, los sacan a licitación y se les caen por problemas administrativos, porque se impugnan. En fin, usted puede contar N cantidad de razones. Número 2, que el Ministerio de Comunicaciones se tardó casi todo 2016 en desarrollar un plan nacional de inversión. O sea, que se dijo, bueno, tenemos que invertir en el tramo, como les digo, del kilómetro 88 al 110 de la ruta interamericana. En el tramo que va de Santa Lucía, Cochumalguapa a Cocales. En el tramo que va de Cocales a... Pero ya con un plan de inversión y ya con la experiencia de 2017 no tienen excusa para no comenzar a enfrentar ese reto en 2018. Esperemos que no la tengan o que no enumeren otra justificación para no hacerlo. Mencionaba Philip dos temas, comunicaciones y programas sociales, retos para Jimmy Morales. ¿Qué otros retos hay, Fernando? Yo, para empezar, creo que el reto más importante del presidente Morales es la credibilidad. El presidente Morales en estos momentos llegó ya a hacer una burla, pues en las redes sociales, en los medios. Entonces, que la gente lo tome en serio va a ser muy difícil. Yo dejaría por un lado la figura del presidente Morales porque considero que en este gobierno no representa mayor cosa. Yo creo que los retos son para su equipo y los retos yo los enfocaría para empezar en el Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? Porque al haber fracasado en la aprobación de un presupuesto, tendrá que empezar a hacer una serie de ajustes, de transferencias presupuestarias, de reprogramaciones, que va a ser una cuestión compleja, sumamente compleja para el ministro de Finanzas y para el Congreso, pero que eso no depende únicamente de ellos, eso depende de que cada unidad de gobierno, que cada ministerio se enfoque y diga cuál va a ser su prioridad, cómo va a invertir los recursos que hay, qué pueden hacer para que entonces con base en eso se hagan las transferencias. Entonces yo te diría, por un lado, no creo que el presidente Morales ya tardó 2 años. Muchas personas decían que no iba a llegar ni al primer año de gobierno, terminó 2 años completitos y a como van las cosas parece que termina 2 más. Tendrá que seguir enfrentando la situación que va a vivir su familia, su hermano y su hijo al enfrentar a la justicia. Él seguirá pendiente con un antejuicio que está columpiándose en el Congreso, ¿verdad? No terminan de decir que sí, no terminan de decir que no. Si va a cambiar el Congreso, puede ser que en algún momento lo declaren con lugar. No me cabría duda que pueden haber más. Habrá que ver también cómo mantiene él su vínculo con lo que ha sido hasta ahora el llamado pacto de corrupción, cómo va a mantenerse, si va a mantener apoyado o va a mantener esa fuerte relación que tiene con el ejército, sacándolo de sus funciones cotidianas y poniéndolo en temas como escritorios y carreteras. Creo que el presidente Morales tiene retos grandes para tratar por lo menos de mantener una gobernabilidad más o menos llevadera en el país. Cuando hablamos de credibilidad, liderazgo, hablamos también en la parte de la gestión pública, la ejecución y asignación de los programas sociales. Son dos caras de una misma moneda, porque pareciera un espacio bastante técnico, un lado muy técnico y otro que tiene que ver con el tema del liderazgo y de encabezar los esfuerzos. En ese tema el presidente Morales pareciera que se pierde muchas veces y que su equipo de trabajo es el que sale a relucir. En otros momentos a los ministros de carteras, por ejemplo, como gobernación o finanzas, pero él se ha perdido. Parecen más esfuerzos aislados de sus ministros. Podremos ver un nuevo liderazgo del presidente Morales 2018, pero no el liderazgo de agosto, de finales, ¿verdad? Que ahí demostró un liderazgo interesante, pero un nuevo liderazgo para poder encabezar esta segunda mitad. Hagamos una comparación, por lo menos para que el televidente pues tenga como 2 patrones para evaluar las diferencias. Comparemos los gobiernos del Partido Patriota de la UNE con el del presidente Morales. El gobierno del Partido Patriota era un gobierno sumamente jerárquico en cuanto a actuación, decisión. Dejemos por un lado, por momento, el tema de la corrupción y demás.
Era un gobierno muy jerárquico en el sentido que se sabía que todas las actuaciones de gobierno pasaban por una decisión vertical de Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Maldetti, hacia el gabinete. En el gobierno de la UNE era un tanto similar, solo que ahí la autoridad jerárquica era la primera dama Sandra Torres, sí, de Colombia en ese entonces. Pero digamos que ambos eran gobiernos en donde había una autoridad vertical, o sea, había un tomador de decisiones, un director de orquesta. Y ya cuál era la partitura que están tocando, dejémoslo de lado. Veamos más los matices. Aquí no. Aquí pareciera que no hay esa verticalidad en la toma de decisiones y que el presidente no es realmente un director de orquesta, sino que aquí dentro de la orquesta pareciera que cada grupo de instrumento está tocando su ritmo, su melodía y van a su propio paso. Pero no están haciendo sinfonías. Y sin olvidar que son equipos diferentes, porque algunos se los pusieron, a otros venían. Hay grupos de ministros que vienen pues de un historial más de práctica privada, o sea, que vienen del mundo de la práctica profesional en la iniciativa privada. Hay otro grupo que viene más de la academia de la Universidad de San Carlos, cercano al vicepresidente Jafet Cabrera. Hay otro grupo que lo recomendó el Ministerio Público y la Embajada de Estados Unidos. Hay ahora otro grupo que son amigos o personajes más cercanos al presidente Morales, la canciller, por ejemplo, el nuevo ministro de Desarrollo Social. Y hay otro grupo que nadie sabe de dónde salió. Pero ahí están. Pero estamos hablando que son 4 o 5 grupos coexistiendo en el gobierno. Y cada quien a un ritmo diferente. A un ritmo diferente. Y digamos que por eso les hago la analogía de la orquesta. Aquí no es el director el que lleva control del tiempo de la melodía, sino que cada registro está tocando a su paso su melodía, entonces por eso suena medio raro. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Retos 2018. Seguiremos hablando de estos puntos luego de la pausa. Regresamos, la etiqueta SF Retos 2018. Antes del corte hablábamos de estos sonidos diferentes que emanan del gabinete de gobierno. Pareciese que no hay un director de orquesta. Será 2018 ese momento en donde finalmente vamos a escuchar una armonía desde el gobierno y la administración del presidente Jimmy Morales. Eso es parte de los SF Retos 2018 que estamos conversando. La dinámica del presidente Morales con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, puede plantearse también como un reto para 2018. ¿Cuál va a ser el papel del presidente Morales, el papel del comisionado? Ni uno se fue y el otro sigue en su puesto para 2018. ¿Qué retos hay? Veámoslo como el sector justicia. Y el vínculo entre Jimmy Morales y el sector justicia, o la decisión clave, es la elección del fiscal general. En mayo, el 14 de mayo, si no estoy mal, debe quedar electa y debe estar ya en funciones la nueva o el nuevo fiscal general. Y este nuevo fiscal general es nombrado por el presidente de la República. Muchos hablan que la decisión de non grato marca ya un precedente de lo que va a ser esa decisión, esa elección que hará el propio Morales para la fiscalía. Yo ahí qué es lo que veo. Digamos que el presidente Morales ya manifestó su desagrado o descontento con el comisionado Velázquez. Y el comisionado Velázquez ha hecho un equipo muy fuerte con la fiscal Aldana. Entonces, una forma de enfrentarse él a ese equipo es no nombrando a un fiscal que pueda darle seguimiento a esa buena relación que han tenido hasta el día de hoy el comisionado Velázquez y la fiscal Telma Aldana. El presidente Morales tiene que elegir de una nómina de 6 candidatos que le va a trasladar una comisión de postulación al próximo o a la próxima fiscal general. Este proceso debe estar arrancando en enero. Entonces, aquí era la importancia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, era que el presidente de la Corte Suprema de Justicia actual va a ser
quien va a presidir la comisión de postulación. Una comisión de postulación gigante, que está integrada por una cantidad de miembros de las universidades, de las facultades de Derecho y de representantes del colegio profesional. Entonces, nosotros tenemos que estar, toda la población tiene que estar muy pendiente de lo que esa comisión haga, porque los 6 candidatos que de ahí surjan, el presidente puede escoger a cualquiera. En estos momentos la ley no dice, va usted a escoger a este, va usted a escoger al que tenga los mejores resultados, al de mayor experiencia. El presidente tiene libertad de elección y la comisión misma, ellos pueden establecer unos parámetros y a lo sumo pueden decir, el que tenga, digamos, 70, de 70 para arriba, todos pasan. Y de 70 para arriba ellos pueden escoger no al que tenga 99, sino que al que tenga 71. Entonces, un reto fuerte va a ser qué va a pasar con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si continúa o no la lucha contra la corrupción depende mucho de la voluntad del fiscal general. En la elección de fiscal general, la dinámica, relación del presidente con las retos que se anticipan para 2018. Para mí es más un reto para el embajador Luis Arriaga. Bueno, veámoslo desde esa perspectiva. Más que el presidente, miren, yo les puedo apostar que el embajador Luis Arriaga probablemente va a tratar de hacer algún tipo de ejercicio por limar las asperezas que se pudieron haber generado en agosto pasado. Y yo creo que eso, probablemente ese ejercicio, a mí no me extrañaría que lo veamos los primeros 2 meses del 2018. Precisamente como una alternativa al escenario de conflicto que plantea Fernando. Que es decir, porque en ese escenario se anticipa entonces que el presidente Morales va a elegir a alguien completamente contrario a CICIG-MP. CICIG-MP, embajada. Claro. En cambio, viendo la actuación bastante ecuménica del embajador Arriaga, hay muchos que dicen, es que ya vieron, cambió de agenda. No ha cambiado de agenda, la agenda es la misma del 2014 para acá. Lo que ha cambiado son las formas. Entonces, ¿cómo se ha caracterizado el embajador Arriaga? Él vino a ser más, digamos que a mantener los humos bajos, a reducir las tensiones, se sienta con todos, juega tenis con todos. Y entonces a mí no me extrañaría que parte de ese proceso de venir pues con un juego más político de negociación vaya en la línea de decir, presidente, mira, tan aliado sos tú para el gobierno de Estados Unidos en el tema de la promoción de la prosperidad, como tan aliado es Iván Velázquez y de la CICIG en la promoción de la lucha contra la corrupción y la gobernanza. Entonces, en lugar de que te andes peleando con ellos, ¿por qué no vemos cómo trabajan juntos? Platíquense y tratar un poco como que de restituir la paz. Y yo creo que en ese escenario se plantea la posibilidad de que la elección de fiscal general no sea un choque de trenes como ocurrió en agosto pasado, sino que sea más un proceso político, más ecuménico para tratar de quedar bien todos con todos. Yo creo que esa sería una alternativa digamos que a la percepción de conflicto que existe hoy. Pero como les digo, más que ver esa alternativa en manos de Jimmy Morales, presidente, yo creo que el único actor que hoy está en una posición de legitimidad como potencial mediador es el embajador Arriaga. Entonces, yo creo que puede cambiar ese escenario de choque de trenes. Correcto. Yo creo que si ese escenario de la pacificación no echa raíz, ahí sí entramos al escenario de choque de trenes. Entonces, a mí no me extrañaría que el escenario del apaciguamiento, ahí un poco tomando en cuenta lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial antes, sea como que una alternativa que la Embajada de Estados Unidos intente empujar durante los primeros 2-3 meses del año entrante. Y que la elección de fiscal general sea más afín, digamos, a los intereses que actualmente maneja CICIG-MP y la misma embajada. Y fíjate que nosotros debemos de pensar, yo como guatemalteco, yo me planteo ya algunas cosas. Y yo te diría, yo veo que la CICIG pues tiene ya bastantes años de estar funcionando. Y creo que en los últimos 2 o 3 años nosotros hemos visto unos resultados importantes, resultados de alto nivel que han por lo menos, si no terminado de desarticular ciertas estructuras que han estado siempre vinculadas alrededor del Estado, por lo menos pusieron el dedo y dijeron, ahí están. Cuando hablaban de cuerpos y aparatos clandestinos enquistados en el Estado, son esos.
ahí están y los estamos juzgando. Yo siento que la CICIG ya cumplió ese papel. Entonces, para mí, lo que tiene que venir en estos momentos es ya este momento de traslado de las competencias, de las capacidades, más que seguir fortaleciendo y peleando, porque en Guatemala sigamos teniendo por largo plazo esta CICIG, yo le apuntaría a tener un ministerio público sólido, un ministerio público con mucha más capacidad de investigación, con mucho más personal. Para eso es fundamental la elección del a eso es a lo que yo voy. fiscal general. Entonces yo a lo que voy es que nosotros tenemos que estar pendientes, que el fiscal que se elija no vaya a ser un amigo del presidente, no vaya a ser un amigo del Congreso. Tenemos que escoger un fiscal que tenga como visión consolidar un sistema de persecución penal, no a dedo, sino un sistema de persecución penal que nos ayude con casos emblemáticos a resolver grandes casos, pero también que atienda las necesidades de la población, resolver problemas de extorsiones, robos de casas, robos de celulares, homicidios. Necesitamos que el Ministerio Público dé resultados en este sentido, y para que el Ministerio Público dé resultados en este sentido es necesario también que la cooperación se vuelque a invertir un poco más, porque hoy día nosotros podemos decir, puchica, en el Ministerio Público hay 7,000 empleados, sí, pero son 340 municipios, tenemos una cantidad de personas que no nos damos abasto, las instituciones de justicia no se dan abasto para cubrir los casos que hay en el país, así que debemos de enfocarnos en conseguir un fiscal que tenga como objetivo, pues continuar con la lucha contra la corrupción, continuar, no empezarla, pero atienda casos emblemáticos y las necesidades de la población. Es muy fatalista pensar que en la elección para el siguiente fiscal general solo hay dos escenarios: continuidad o retroceso. No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que no hay que ver esto como un asunto de blancos y negros. Yo creo que hay muchos grises. Por ejemplo, yo miro la posibilidad de que llegue un fiscal general que no sea tan afín a la CICIG, pero que siempre y cuando se garantice pues cierta continuidad en la Fiscalía Especial y en otras unidades del Ministerio Público, el proceso puede continuar. Digamos que no sería el escenario óptimo, pero creo que es una alternativa. Es lo que está pasando en El Salvador. O sea, en El Salvador está la Fiscalía. Digamos que Guatemala, El Salvador y Honduras, los tres países estamos viviendo nuestra propia depuración anticorrupción. Aquí en Guatemala, dirigida por CICIG, Honduras, que acaban de establecer el experimento de la Maxi, que es una copia, digamos que mal hecha de la CICIG, con muchas limitaciones y demás. Y en en El Salvador, nunca se casaron con un modelo de una comisión internacional o una misión internacional. Pero entonces, ¿qué sí lograron hacer en El Salvador? En El Salvador establecieron una fiscalía especial que es autónoma. O sea, el fiscal general salvadoreño poco tiene que ver ahí. No puede meter las manos en los casos que lleva esa fiscalía. Es como un fiscal especial, digamos. Exacto, casi que no puede cambiar a las autoridades de esa fiscalía. Entonces, digamos que esa fiscalía especial es la que está llevando los procesos contra el expresidente Tony Saca, el que está en proceso de acusar al expresidente Funes, a los casos de alto impacto. Entonces, digamos que hay mecanismos institucionales de cómo, aunque la cabeza no sea afín al proceso en general, si se garantiza cierta continuidad institucional en mandos medios, los procesos pueden continuar. O sea, yo por eso no necesariamente miro el escenario como un extremo de que blanco o negro. Yo creo que hay alternativas intermedias que se pueden plantear. Bueno, vamos a la pausa. La etiqueta SF. Seguimos hablando de los retos 2018. Volvemos. A Sin Filtro, la etiqueta SF Retos 2018. Hemos hablado en un primer momento de la presidencia de Jimmy Morales, también el sector justicia. Ahora conversemos sobre el Congreso de la República. No hay una junta directiva electa en este momento. Fracasaron los intentos de FCN Nación de colocarse a la cabeza del organismo legislativo. Pero ¿cuáles son los retos para el Congreso y los diputados el próximo año?
Philip, ¿cómo mirás al Congreso de la República? El primer reto es restituir la gobernabilidad legislativa. Lo hablábamos un poco en los días en que se estuvo discutiendo el presupuesto. El gran problema del Congreso a la hora de cerrar el periodo legislativo 2017 era, primero, que su credibilidad esté en el piso. O sea, después de los eventos del 13, 14, 15 de septiembre, la credibilidad institucional del legislativo está abajo del 10%. Yo en mi vida había visto un Congreso tan mal evaluado. Yo llevo 10 años de estudiar encuestas. Hasta ahora nunca había visto un Congreso tan mal evaluado. Pero pareciera que no es como que el tema que más le preocupa a los congresistas, ¿no? La baja valoración que tiene el Congreso de la República. Pero sí tiene un efecto. El efecto es que cualquier cosa que haga el Congreso va a ser mal vista. Aunque sea algo correcto. Aunque sea algo correcto. Miremos lo que pasó con la discusión de la reforma electoral. Con la reforma electoral, digamos que ahí medio le estaban doblando la mano a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso para que alineara su propuesta con la que diferentes organizaciones promovieron. Pero básicamente, cuando el Congreso empezó a discutir ideas como los subdistritos, como los listados semiabiertos, la ciudadanía decía, no, estos saben ni qué chanchullo quieren hacer, yo no quiero que ellos lo metan, yo quiero que tomen íntegro la propuesta que vienen de las organizaciones civiles. Eso para mí es un reflejo de la desconfianza que hay hacia el legislativo. Cuando se estaba en los días de aprobar el presupuesto, la sensación es, ese presupuesto no sirve, pero también no aprobar presupuesto es malo. Entonces era un escenario de pierde, o sea, si lo hace malo, si no lo hace igual de malo. Y eso es producto de que el ciudadano hoy no cree en su legislativo. Entonces, ese es un primer problema que hay que resolver. Segundo problema de gobernabilidad, un poco lo que hablábamos de las fracturas intrapartidarias. Derivado de los eventos de septiembre pasado, las bancadas se fracturaron al interno. Entonces, por ejemplo, FCN, en teoría, en papel, tiene 37 diputados. En la práctica, llegan 28, o hay 28 que votan de acuerdo a la línea oficial. Los otros 8 días no llegan, son disidentes, votan de forma diferente, se desmarcan a la hora de votar. Y el mismo fenómeno pasa en la UNE, en Movimiento Reformador, en todos, en Alianza Ciudadana. Entonces, en el presupuesto ocurrió. FCN dijo, bueno, mis 37 más los 19 de MR, más los 16 de todos, más los 11 de... me sale 84 votos, raspadito, pero me sale. Llega al pleno y resulta que tenía 65. ¿Cómo explicar que le falló en 20 la matemática? Porque las bancadas ya no tienen los votos que en papel tienen. Y digamos que la UNE, que es como el partido de oposición, tampoco está en la posición de articular una mayoría. Y los nuevos grupos, por ejemplo el Frente Parlamentario, Encuentro por Guatemala, Creo, que son partidos que se han posicionado como una tercera vía dentro del legislativo, pues tienen ¿qué? 25 votos, 30 votos. Entonces, por donde lo querramos ver, FCN y sus aliados no tienen los números en términos reales. La UNE tampoco tiene los números. Y la tercera vía son muy pequeños. Entonces, digamos que la receta está dada para que del Congreso en el primer semestre de 2018 no camine nada. Ni para bien ni para mal. ¿Qué pasa con el Congreso de la República? Yo quiero empezar porque hagamos un recuento histórico. En Guatemala, desde la democracia cristiana, digamos hasta el FRG, tuvimos aplanadoras legislativas. Teníamos que quien tenía la presidencia tenía la mayoría de votos en el Congreso, y si no, le faltaban muy pocos votos. Del FRG para acá, que pasamos por la Gana, pasamos por la UNE, el Partido Patriota, han habido necesidad de hacer mayores alianzas, más negociación y acuerdos para conseguir votos. En esta legislatura gana un presidente sin bancada. Luego, 2 porque no se esperaba que ganara. Y quien se esperaba que ganara, que fue quien más diputados metió, su partido desaparece. El Partido Patriota también desaparece. Entonces, esta suerte de transfugismo, recomposición, llamémosle para empezar recomposición, esta recomposición que se dio en los partidos políticos, hizo que se diera una fragmentación extrema y que dejara
clicas sin cabeza. ¿A qué me refiero con eso? Que hay grupos muy pequeños que velan por intereses muy particulares. Ya no hay un interés de partido, no hay un interés de sector. Entonces quedaron algunos desperdigados de Líder, de UNE, de desperdigados de Patriota, de FCN, y ahora votan únicamente por intereses temporales y personales. Por eso es que se ha dado por llamar el pacto de corruptos. En el pacto de corruptos, donde sí se lograron 107 votos, que yo de verdad sigo insistiendo que para mí no existe tal pacto de corruptos. Cuando se lograron 107 votos, habían intereses de muchos partidos en evitar la cárcel o evitar ser enjuiciados por el tema del financiamiento electoral ilícito. Ahí tienen hasta un partido supuestamente de izquierda votando con los 107 votos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es un interés muy particular. Hicieron una alianza de decir, bueno, ¿saben qué? Como a todos nos interesa esto y como FCN es el más grande, bueno, acuerpamos a FCN para que no logren los 80 votos de que le quiten la inmunidad al presidente. La pregunta es, ¿hay un tema que pueda congregar nuevamente más de 100 votos en el Congreso de la República? Es que de eso va a depender. Porque si no es el escenario de Philip, nada avanza. Eso va a depender 30, de los 30, intereses 25... que se muevan. Pero hay un escenario todavía más grave, ven. Entonces, tenemos esta fragmentación, estos pequeños grupitos votando por intereses particulares, que no logran una junta directiva y no logran presupuesto. Para la junta directiva se necesitan 80 votos, no es nada, pero como los intereses no son sólidos, no se logran esos votos. Pero ¿qué viene? La creación de esta bancada digna es alguna especie de decirles, a ver, aquí hay una sombría, aquí hay algo donde se pueden guarnecer los que se crean limpios cuando empiece a llover. Lo que se viene se ha anunciado casi un año ya, persecuciones fuertes contra diputados relacionados con Odebrecht, relacionados con más casos de plazas fantasmas, contrataciones vinculadas con el Estado. Entonces se supone o se asume que habrá una depuración del Congreso y eso mantiene a un grupo asustado. Si esa depuración al fin se da, puede hacer que haya alineación de fuerzas para votos a favor o votos en contra de ciertas normas. Si se siguen presentando iniciativas que tengan como interés la lucha contra la corrupción, definitivamente no vamos a encontrar avances. Pero si hay cosas que hay que bloquear o acuerdos que hay que hacer, como la ley electoral, sin antes hacer una depuración, yo creo que no se va a conseguir. Después de una depuración habrá que ver qué va a suceder. Entonces, para mí el problema del Congreso está en la fragmentación y también veo un Congreso inmóvil. Hace unas semanas el mismo embajador Luis Arriaga, de forma prudente decía que estaba atento o esperaba la decisión de los diputados sobre quién iba a elegir o quién iba a dirigir, ese organismo del Estado, que ellos esperaban sea un liderazgo que se una al combate en contra de la corrupción. Es un mensaje que le está diciendo, cuidado, ojo, quienes ponen de presidente, y es que por eso les digo, la agenda es la misma, las formas cambiaron. Son diferentes. Todd Robinson hubiera escrito... Creo que había dicho algo mucho Todd más. Robinson hubiera escrito un tweet, a ver, corruptos, los estoy viendo. Luis Arriaga escribió como, nosotros en Estados Unidos creemos que es importante una buena elección de a un diputado para presidente comprometido con la lucha contra la corrupción. El mensaje es el mismo. La diferencia es que Todd Robinson lo hacía somatando la mesa, tirando rayos y centellas. Arriaga es más... Pero igual pendiente tranquilito de esa elección. Pero el punto es el mismo. El punto es... El mensaje llegó. Corruptos. Náitelas, aquí no caben ustedes. Entonces uno comienza a hacer lista de nombres de quién puede presidir el Congreso de la República. Incluso hasta se habla, mejor reelijamos a Óscar Chinchilla. Es una opción. Es una opción porque Sí. no hay entonces nombres de aquella lista que apareció en noviembre finales, en donde se mencionaba al mismo Javier Hernández, Fíjate que... a Álvaro, a Arzú Escobar, a otras personas, Boris España. Creo que esas candidaturas caen con el paso de las semanas, cuando ya estemos en la quincena de enero. Yo veo más una opción de que la oposición se articule para lograr una presidencia que le lave un poquito más la cara al Congreso, que los aliados del FCN se articulen.
Voy a ponerles un ejemplo. En el año que la UNE presidió se aprobaron 47 decretos legislativos. No eran de la mejor calidad, pero se aprobaron 47 decretos legislativos. En este año se aprobaron 22 y de esos 22, más o menos 12, quitando los 2 decretazos, quedan 20. Y de esos 20, más o menos 10 eran convenciones internacionales, cosas que no tienen mayor trascendencia. Se aprobaron, digámoslo, 10 leyes. En un periodo de un año solamente se aprobaron 10 leyes. Retomar una agenda como esta, con un presidente como aliado al FCN y al gobierno, yo les diría, vamos a tener un Congreso mucho más reducido. Yo vería una mayor posibilidad que estos otros grupos que tienen un poco más de credibilidad se alíen con, por ejemplo, la UNE, con todos, con algunas bancadas que mueven gente y se les considera bisagras y logren integrar una junta directiva que agarre trapo y jabón y le lave la cara al Congreso. Creo que eso es más posible que pase, o por lo menos yo desearía más haber una junta directiva donde tengamos nuevamente a FCN y a los de siempre. A ver, no sabemos quién va a encabezar esa junta directiva 2018, sin embargo, bueno, van a estar los diputados pendientes de estos consejos que desde fuera le llegan al organismo legislativo, pero un tema que esa junta directiva va a tratar, que ese pleno va a conocer en algún punto, puede ser la famosa reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Creo que si eso pasa, si se llegase a aprobar alguna reforma con ciertos cambios que puedan anticipar algunos movimientos interesantes para 2019, eso sería ventajoso. Pero ¿creen ustedes que va a llegar? Bueno, ya me están diciendo, producción, que vamos a la pausa. Los dejo con la pregunta. ¿Creen ustedes que va a llegar la reforma electoral al pleno del Congreso en el 2018? De eso hablaremos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, Retos 2018. Estamos hablando ya en materia del organismo legislativo, pero lo que preguntaba antes del corte a los analistas, ¿creen ustedes que la reforma a la ley electoral llegará como uno de los temas sustantivos al pleno del Congreso? ¿Se van a debatir allí cambios o solo van a estar durmiendo el sueño de los justos estas modificaciones? Philip. Yo quisiera pensar que la ley electoral sale antes del primer semestre. No solo lo quisiera pensar, porque es que si no sale antes de junio, no se puede implementar. No da tiempo, o sea, de verdad tenemos que jugar con la carrera contra reloj. El Tribunal Supremo Electoral necesita por lo menos 6 meses para tomar la reforma electoral y hacer los cambios normativos de reglamentos operativos que tiene que implementar. Si esta reforma no está en junio, no está. El mismo tribunal le va a pedir al Congreso que por favor ponga un vacatios legis diciendo, miren, esta reforma entra en vigencia hasta el 2023. Lo cual en términos efectivos le quitaría la razón de ser a la reforma. La reforma se ha empujado en estos meses precisamente porque se quiere como una alternativa al escenario político que se está planteando para el 2019. Entonces, ¿eso qué implicaría? Implicaría que el Congreso entre enero y mediados de febrero apruebe en 3 lecturas la reforma electoral, porque después recuerden que esa propuesta o ese predecreto se tiene que trasladar a la Corte de Constitucionalidad le tiene que dar el visto bueno y después regresa al Congreso, el Congreso ya hace la votación final y por artículos. Entonces la Corte se va a tardar 2 meses, que es más o menos el estándar promedio. Eso implica que si el Congreso de verdad quiere trabajar o quiere que sacar la reforma electoral, por ahí del 15 de febrero es como la fecha límite. Como les decía, el Congreso pues un poco sobre la base de presión ciudadana, pues cediendo, porque el Congreso originalmente dijo no reducir barreras de ingresos, no subdistritos, no voto uninominal y no modificar la forma de elección de magistrados, que eran, digamos, los 4 temas en los que hay un 90% de consenso nacional. Conforme las semanas fueron pasando, el Congreso dijo, pues subdistrito sí, voto preferente, que es individualizar el voto y no por listas, también,
El Congreso no se convenció de reducir las barreras de ingreso y no ha querido mejorar la elección de magistrados. Entonces digamos que la reforma todavía está coja porque van 2 de 4 temas. No sé si a base de presión pública todavía avancen los otros 2, pero sí creo yo que la ciudadanía ha logrado vía presión popular ir cambiando, conseguir que el Congreso vaya suavizando sus posiciones. ¿Será reforma electoral uno de los temas importantes en el debate del Congreso de la República en el próximo semestre? Para mí es la batalla de batallas. Para mí, lo que nosotros tenemos que exigirle al Congreso es una buena reforma electoral. Y el panorama se complica cuando nosotros vemos que los diputados de la comisión decidieron presentar su propuesta, dictaminarla antes de recibirla del Tribunal Supremo Electoral. Si ustedes me preguntan, yo diría hay que desecharla del Congreso y hay que tomarla del Tribunal Supremo Electoral y sobre esa discutir, porque nos encontramos que hay 2 iniciativas, 2 propuestas de reforma, la que presentaron y dictaminaron favorable los diputados, que lo hicieron antes de que presentara el tribunal, y la del tribunal. Entonces, para mí, la batalla de batallas, no solo del Congreso, sino de la ciudadanía, de todos en este año, es la reforma a la ley electoral. Además de los plazos que ya nos decía Philip. Imaginémonos nosotros si se logra que pase. Yo soy un fiel creyente, por lo menos en forma temporal, para el 2019, aunque yo creo que debería ser permanente, para las condiciones de país que tenemos, de los partidos distritales y de las candidaturas uninominales. Deben existir mecanismos que permitan a la población participar sin ser parte de una estructura nacional. Para mí eso es clave. Y si esa reforma pasa, y pasa en agosto, se acabó. No da tiempo para que los partidos puedan tener candidaturas, porque tienen que organizarse, asamblea municipal, asambleas distritales, y no llegan a elegir candidatos. Esa reforma debería estar aprobada y empezar funciones antes de que el periodo legislativo, que termine en mayo, termine. Si no, para mí agarra el tiempo. Es el gran reto. Y entonces ahí el reto 2018 es para la ciudadanía, porque es la que tiene que empujar para que este cronograma se agilice. De lo contrario, en el Congreso de la República pueden estar debatiendo mucho el tema y no aprobando nada. Es algo que ha sucedido con anterioridad. Aquí el papel del ciudadano, de la ciudadana, ¿cuál debe ser en 2018? Es nuevamente buscar y llenar las plazas, es articular otro tipo de esfuerzos, es colocar hashtags en redes sociales. ¿Cuál es el reto de la ciudadanía para el próximo año, Philip? Miren, ya hemos hecho muchas de las cosas esas que yo mencionaba. yo creo que uno de los grandes retos que tienen los movimientos ciudadanos es transitar de una actitud de protesta ante los desmanes o las actitudes que generan rechazo de los políticos, a una actitud de propuesta, pero no me voy a quedar solo con el cliché, sino también de organización. Porque, miren, ha quedado demostrado que la movilización ciudadana, dígase las manifestaciones, han tenido efectos concretos. Gracias a la manifestación ciudadana fue que los diputados se echaron para atrás con el pacto de corruptos. Gracias a la manifestación ciudadana fue que se le retiró la inmunidad a Otto Pérez en el 2015, que Roxana Valdetti fue empujada a renunciar, que Otto Pérez fue obligado a prorrogar el mandato de la CICIG. Pero digamos que la ciudadanía es así como esta bola de nieve que solo lleva inercia. O sea, y es imposible mantener una protesta por largo tiempo. Y no solo eso, sino que la bola de nieve, una vez agarra fuerza, lleva su propia inercia y su propio camino. O sea, nadie puede mover la bola de nieve hacia un lado y hacia el otro. Ese es, digamos, que donde tiene que madurar el movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano tiene que tener la capacidad de organizarse en expresiones organizadas, valga la redundancia, que le permitan, por ejemplo, poder llevar propuestas técnicas con más sustancia sobre reforma electoral, reforma del sector justicia, reforma a la ley de contrataciones. Es decir, es un momento en donde hay que transitar. Pero yo creo que eso ya pasa, Philip. Ya han transitado los movimientos
ciudadanos Yo creo de que la sí. protesta a propuesta? Porque, por ejemplo, yo vi este colectivo que le presentó, llevó tanto al Tribunal Supremo como al Congreso, y le dijeron, mire, esta es la propuesta que tenemos de cambios a la ley electoral, y también he visto otros colectivos que han presentado Pero iniciativas de diversidad. Cuando diversas organizaciones O sea, yo presentan coincido. una propuesta técnica de algún tema en específico, algo tiene que empujar esa propuesta, porque hay, Claro, si es bien que hay que presentarla, La parte que es necesitan importante de lo que nos cabildeo la parte más. que es importante de lo que nos plantea Philip es no solo tener esa capacidad de tener una propuesta, sino que tener una capacidad de organización para incidencia. Yo creo que la manifestación cumple un papel de demostrar rechazo, hartazgo. Luego hay otros grupos que tienen sus iniciativas, pero debe haber esta organización, articulación que nos plantea Philip, que debe de decir, bueno, unámonos tras un interés común y concreto. Y yo diría que ese interés común y concreto para la ciudadanía en este 2018 debería de ser la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Si ya tenemos una propuesta o ya tenemos algo, ya hemos hecho las manifestaciones, logremos pasar a esa articulación que nos está planteando Philip, a esa organización, y que todas las organizaciones que existan y apoyadas por los grupos que hacen manifestación, vayan ahora al Congreso y digan, queremos esta reforma aprobada así. Y si no, no los dejamos salir como los encerraron la vez de los decretazos. Yo creo que ese reto, veo yo el gran reto, esa organización de las diferentes propuestas, porque ¿qué es lo que pasa? Que hasta en los que proponen se pelean entre sí. Unos proponen una cosa, otros proponen otra cosa, y no logran llegar a un acuerdo. Lo que sucedió con la propuesta de reforma a la ley electoral, varias organizaciones, varios sectores No se pusieron de presentaron sus acuerdo. propuestas, y cuando leías las 8, el 80-70% habían coincidencias. Sí. Entonces uno dice, ¿para qué la presentan por separado? Competían. Y eso ocupaba espacio, semanas de audiencias, en donde todo se pudo haber organizado Porque mejor. aquí en Guatemala tenemos lo que yo le llamo el delirio de la paternidad. Tiene que ser mi criatura. Ese yo niño es no mío. voy a reconocer la criatura Así de mero alguien es. más, sino que tiene que ser mi criatura, mi sangre de mi sangre, mi propuesta, La que emanó de camine. este tanque de pensamiento. Porque puede que Ben y Fernando presenten ellos mismos exactamente la misma propuesta que yo estoy presentando, pero como es hija de Ben y no mía, no, Dios guarde, no, Ahí- esa no. ahí hay un reto para la ciudadanía, Es un porque asunto no- de Ese reto. egos, ajá. Esa articulación, Nos ese están- ver un interés. Guatemala no estamos acostumbrados a vernos como un país, a vernos como una sociedad, a pensar en todos. Estamos pensando, como bien lo llama Philip, en esa paternidad de quién se toma la foto, de quién firma el comunicado, y no decir, bueno, construyamos un país donde quepamos todos, que yo creo que ese es el gran objetivo, un país donde todos vivamos bien. Ese debería ser nuestro gran objetivo. Y a mí me preocupa más el viejo político que sabe utilizar esas debilidades de los movimientos Ahí el ciudadanos. peligro. Porque utiliza eso como una herramienta para atrasar procesos, para quedar bien con todos y quedar bien con nadie porque no se aprueba nada. Mucho ojo con el movimiento ciudadano, tiene que perder esa ingenuidad también de creer que muchos de estos políticos enquistados están escuchando a todos porque son muy abiertos. No, ojo, a veces escuchan a todos porque quieren que el tiempo pase y quieren que los técnicas cronogramas no dilatorias. se cumplan. Eso hay que tener mucho cuidado. Son técnicas, primero las usan como técnicas dilatorias, y luego está aquella otra clásica de quedar bien con todo el mundo. Llega la iglesia cristiana a decirles que quieren una ley de protección a la familia, no al aborto, no a la diversidad sexual, la aprueban. Luego llegan otros grupos de la diversidad sexual a plantearles una ley y dicen, bueno, también. Entonces quieren quedar, no tienen una política, no tienen una visión, quieren quedar bien con todo el mundo sin importar a costa de qué, y luego técnicas dilatorias. Otro reto para los movimientos ciudadanos es que todos expresen sus opiniones, que todos apoyen o adversen algunos puntos sin llegar a esa polarización que enferma y esos argumentos vacíos que solo sirven para dividir e insultar y donde no hay ningún punto válido para poder debatir más que lo que creo que me dijeron y me dijeron. Hay que informarse más y polarizar menos. Es que miren, el problema que tenemos como sociedad es que no hemos aprendido a debatir. de acuerdo. Debatir, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener mi visión de las cosas y mi propuesta de las cosas. Fernando tiene la suya.
Debatir quiere decir, bueno, que yo estoy dispuesto a someter mis ideas al escrutinio, al cuestionamiento y a la contraargumentación de Fernando. Lo primero que tenemos que aprender es a dar ese paso. Porque aquí en Guatemala estamos en una posición de, no, Fernando, no, ¿qué le de izquierda? Yo sí, no, yo con aquí él hay sí, síndrome de aquí Cuchubal. No, te sentás con los que piensan igual que vos y... Cuchubal, Cuchubal, para mí eso es, ¿cómo se llama? Es incesto intelectual. O sea, aquí las ideas se revuelcan unas contra otras. Ajá, es que no, hombre. Aquí cometemos incesto intelectual. Entonces, yo solo hablo con los que piensan como yo, entonces construimos sobre eso. Lo primero que tengo que aprender a decir, miren, a ver, si yo no pienso igual que Fernando, estoy dispuesto a sentarme en la mesa con, o sea, quitando los prejuicios. Segundo, debatir implica que yo tengo que aceptar que en algún momento sus argumentos van a ser mejor que los míos. Y hay un momento donde yo tengo que decir, pues sí, verdad, yo estaba en lo equivocado, tiene razón aquel. O sea, que yo no tengo la verdad revelada, yo tengo una propuesta, una visión, una teoría que puede ser mejorable, que puede ser rebatible, puede sencillamente estar equivocada. Pero entonces, estar un poco en la humildad de aceptar esa posición es importante. Bueno, y tercero, estar dispuesto a encontrar consensos. Porque tal vez yo quiero subdistritos de 2, Fernando quiere subdistritos de 4. Y nos pasamos peleando porque ni él ni yo, ¿qué nos costaría decir? Vamos, quedemos uno de 3. Y no hay subdistrito. Bueno, ¿sabes qué reitero yo? solo hemos llegado al Que final. esto es un problema de cambio generacional. En las ONGs, sociedad civil, como en el sector político, tiene que haber cambio intergeneracional y que permita que nuevas generaciones, que sí tenemos esa capacidad de respetar los postulados del otro y escucharlos, dialoguemos. Bueno, hemos llegado hasta acá, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Philip. Fernando, a usted muchas gracias por su sintonía. Feliz noche y nos vemos mañana.